Capítulo 372. Nombres de los dioses. Después de un rato, recuperó suficiente compostura para continuar la conversación. Sunny y el profesor Julius charlaron un rato, discutiendo el proceso exacto de publicar el informe, qué cambios tendrían que hacerse y cómo trabajarían juntos para llevar el proyecto a buen término. Todo esto, por supuesto, tendría que suceder solo después de que Sunny se estableciera en el reino de los sueños y encontrara una ciudadela a la que anclarse. En este momento, no tenía exactamente tiempo para trabajar en un trabajo académico. El profesor Julius también compartió algunos de sus conocimientos sobre los asentamientos humanos en el reino de los sueños y sus opiniones sobre cómo decidir sobre una ciudadela adecuada. Todos sus consejos, sin embargo, podrían describirse en una sola frase. Encuentra uno con buena fontanería. Sunny no estaba segura de qué pensar al respecto, pero juzgando por la expresión dolorida en el rostro del anciano, era de hecho un factor importante. Finalmente, logró dirigir la conversación hacia las cosas que realmente quería aprender. Hablando de eso, estoy realmente confundido en una cosa. Mientras exploraba la ciudad oscura, encontré algunos lugares de culto. Sin embargo, las deidades a las que adoraban parecían ser diferentes de las que escuché en mi primera pesadilla. ¿Los humanos nativos del reino de los sueños tenían todos diferentes dioses? El maestro Julius lo miró y sonrió. Ah. Los dioses. Ese es un tema interesante de hecho. Pensó por unos momentos, luego dijo. Sí y no. Los dioses adorados en diferentes regiones tenían diferentes nombres, pero por lo que podemos decir, esos nombres describían a las mismas entidades. El consenso actual es que los dioses del reino de los sueños eran, de hecho, seres reales, quizás criaturas del rango divino. Sunny asintió. ¿De verdad? Entonces, ¿dónde están ahora? El anciano suspiró. Esa es la cosa extraña acerca de los dioses. Están muertos, al igual que todo lo demás en el reino de los sueños está muerto. Parecen haber estado vivos en los periodos de tiempo de muchas de las pesadillas, pero las ruinas que hemos encontrado y explorado en su mayoría los describen como destruidos, ¿por qué o por quién? No lo sabemos. Tampoco sabemos si existieron antes o después de que apareciera el hechizo de la pesadilla en sí. Se quedó un poco más y luego añadió. Pero sabemos algunas cosas sobre los dioses. Por ejemplo, ¿cuántos de ellos había? Sunny sonrió. Déjame adivinar, ¿7? El maestro Julius se rió. Pensarías eso, ¿verdad? Pero no, solo había 6 dioses. Sus nombres más comunes eran Sol, Guerra, Bestia, Tormenta, Corazón y Sombra. Aunque esos nombres no les hacen justicia, la verdad sea dicha. Sunny levantó una ceja. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? Su mentor se frotó la barba y dijo con duda. Bueno, un dios es demasiado vasto como para ser descrito con una sola palabra. Toma a la diosa de la guerra, sí, su género parece ser muy cambiante, se supone que el dios de la guerra es la deidad de la guerra, y en cierto sentido, él o ella lo es. Pero también es el dios de la vida. ¿Qué? ¿Cómo tiene algún sentido? El anciano sonrió. La guerra es sinónimo de lucha, ¿y qué es la vida sino una lucha constante por la supervivencia? Por lo tanto, la diosa de la guerra también puede ser llamada la diosa de la vida. También es la diosa del progreso, la tecnología, la artesanía, el intelecto y, a través de todo esto, la diosa patrona de la humanidad. El maestro Julius se sumergió en su campo favorito y se fue en una pequeña tangente. O toma al dios bestia. También se le describe a menudo como la diosa de la luna, así como la caza, el deseo carnal, la sangre, la belleza y el ciclo de nacimiento y muerte. El dios del sol también es el señor de la luz, una manifestación del fuego, la pasión, la creación y la destrucción. El dios de la tormenta también es el dios de las profundidades, de los océanos, de la oscuridad, las estrellas, los viajes, la guía y el desastre. Y así sucesivamente. Sunny tosió. ¿Qué pasa con el dios de las sombras? El excéntrico instructor encogió los hombros.
no estoy muy familiarizado con ese. En cuanto a los dioses, Sadoun no es muy prominente. Bueno, como una sombra debería ser, supongo. A veces se le llama el dios de la paz, la muerte, el consuelo y los misterios. Eso es todo, creo. Sunny vaciló por unos momentos, luego preguntó cuidadosamente. Entiendo, es difícil imaginar que solo 6 entidades fueran responsables de todo eso. ¿Quizás había otros seres divinos? El maestro Julius pensó por unos momentos, luego encogió los hombros. Ciertamente había muchos seres que eran parcialmente divinos o incluso casi tan poderosos como los dioses mismos. No sabemos mucho sobre ellos, sin embargo. Toma a los demonios, por ejemplo. Sunny contuvo la respiración. Los demonios eran criaturas tan misteriosas. Se describían como teniendo un poder casi igual al de los dioses, pero de una naturaleza diferente. También parecían haberse creado a sí mismos, o al menos aparecido de la nada. Casi nada se sabe sobre ellos, excepto por el hecho de que había 7 de ellos, uno más terrible que el otro. Levantó una ceja. ¿Terribles? ¿Por qué eran terribles? El anciano sonrió. ¿Qué puede ser más aterrador que una criatura que apareció de la nada, con suficiente poder para hacer la guerra contra los cielos? No olvides que lo que los humanos temen más es lo desconocido. Quizás los dioses eran muy parecidos. Sunny vaciló por mucho tiempo y finalmente preguntó. Profesor Julius, ¿alguna vez has oído hablar del desconocido? Su mentor lo miró extrañamente y luego se rió. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿No he dedicado toda mi vida a explorar lo desconocido? Creo que la falta de sueño te está afectando, muchacho. Ven, he perdido suficiente tiempo contigo. Un recién despertado como tú debería estar corriendo por ahí, tratando de encontrar patrocinio o ganarse el favor de un clan acogedor. Te recomendaré varios libros sobre los dioses y la divinidad, para que los leas una vez que te hayas establecido en el reino de los sueños. Sunny sonrió débilmente, dándose cuenta de que el profesor Julius no sabía nada sobre el tejedor, las razones por las que los dioses estaban muertos y el desconocido. Extrañamente, se sintió aliviado. Capítulo 373. Reunidos. Al salir del complejo del durmiente, Sunny sintió como si incluso el frío del invierno no pudiera evitar que se sintiera somnoliento. Preguntándose qué hora era, miró hacia arriba por costumbre y echó un vistazo al sol. El sol estaba completamente equivocado. De repente, Sunny estaba completamente despierto, su mano instintivamente extendida para convocar el fragmento de medianoche. Le tomó unos momentos reconocer su error. Oh, el sol es normal, simplemente no es el mismo que en la costa olvidada. Él tampoco tenía que medir el tiempo observando el cielo. Tenía un comunicador que le mostraba la hora del día, hasta el nanosegundo exacto. Sacudiendo la cabeza, Sunny se dirigió de regreso hacia el complejo hospitalario. Llegaba tarde para una especie de conmemoración. Los sobrevivientes del ejército del soñador debían reunirse hoy para celebrar a aquellos que seguían con vida y recordar a los que habían caído. Al entrar al centro médico, se dirigió hacia la sala de conferencias, pero luego se detuvo por un momento frente a un monitor pegado a la pared. Allí se mostraban 100 nombres, enumerando a todos los que habían regresado. Y en la parte superior de la lista, había 3 nombres muy especiales. Criado por lobos. Ruiseñor. Canción de los caídos. Effie, Kai y Cassie. Sunny miró fijamente los 3 nombres verdaderos durante un tiempo, luego bajó lentamente la mirada. Justo debajo estaba su propio nombre. Con una expresión sombría en su rostro, Sunny abrió las puertas y entró en el salón. Los antiguos durmientes de la costa olvidada estaban todos allí, al menos aquellos que habían despertado en la academia o podían llegar allí para el memorial. Miró alrededor de la multitud, buscando caras conocidas. Era extraño ver a todas estas personas de vuelta en el mundo real. Especialmente sin Nífais.
Ahora que estaban fuera de peligro y habían perdido a su líder, no había mucho que los mantuviera unidos y mucho que los separara. Antes, estaban unidos por necesidad y la irresistible voluntad de Estrella Cambiante. Ahora, nada impedía que las viejas rencillas los separaran. Y sin embargo, los 100 sobrevivientes parecían extrañamente unidos. Tal vez era el trauma compartido de su experiencia angustiosa en el reino de los sueños, o algo más que Sunny no podía entender del todo, pero no había división entre ellos. Al contrario, cada despierto reunido en el salón parecía compartir un vínculo invisible con todos los demás. Raro, raro. Muchas personas dieron la bienvenida a su llegada con cálidos saludos. Sunny sonrió incómodamente e hizo lo posible por corresponder a su buena voluntad. Después de algunos encuentros así, finalmente notó a Kai al fondo de la multitud. Sunny tropezó y miró fijamente a su amigo por un par de segundos. No me jodas. ¿Cómo puede ese tipo volverse aún más hermoso? El despertar hizo que la figura esbelta de Kai fuera aún más elegante, su rostro perfecto aún más guapo y sus ojos eléctricos verdes aún más hipnotizantes. Su exuberante cabello castaño oscuro estaba ahora cortado y peinado con elegancia, su ropa era sencilla y exquisitamente de moda, y las varias piezas de joyería que llevaba de alguna manera lograban realzar cada una de esas características al atraer la cantidad justa de atención. Tanta injusticia. Con un suspiro resentido, Sunny se abrió paso entre la multitud y se acercó a su amigo. Kai lo notó desde lejos y luego, la sala de conferencias de repente pareció volverse mucho más brillante debido a su sonrisa brillante. Sunny. Finalmente estás aquí. Sunny quería responder, pero luego se congeló por un segundo, notando a un extraño al lado del encantador joven. Una joven enfermiza y terriblemente demacrada estaba sentada en una silla de ruedas, mirándolos con una expresión cansada. Había claramente algo defectuoso en su cuerpo. Era enfermizamente delgada, con piel pálida estirada sobre huesos frágiles y una extraña torsión en su columna vertebral. Sus piernas parecían sin vida y débiles, dobladas torpemente en el escalón de su silla de ruedas. Su cuello claramente luchaba por sostener el peso de su cabeza. Solo cuando la joven sonrió traviesamente, finalmente la reconoció. ¿Qué pasa, tonto? ¿Te has quedado sin habla por mi belleza? Con una risita, Effie giró su silla de ruedas, como dándole la oportunidad de echar un buen vistazo. Effie, esa es Effie. Sunny la miró fijamente durante un par de momentos, tratando de conectar la imagen de la poderosa cazadora que conocía, alta, fuerte, hermosa y llena de vigor, con esta joven débil, demacrada. Solo habló cuando el dolor de la falla atravesó su mente. ¿De verdad? ¿Qué demonios te pasó? Effie sonrió encogiéndose de hombros. Nada. Así es como siempre he sido, en el mundo real. Algo se movió en la memoria de Sunny. Recordó cómo los dos se sentaron en la viga de soporte de la catedral en ruinas, hablando en susurros. Para algunos de nosotros, el mundo real era más un infierno que el reino de los sueños. Eso fue lo que Effie había dicho en aquel entonces. Al notar la extraña expresión en su rostro, ella sonrió. Ah, no te preocupes por eso. Al menos ahora que estoy despierta, puedo mover mis manos. Mira esto. Agarró los mangos de las ruedas, luego equilibró su silla en un ángulo y la giró de nuevo. ¿Ves? ¿No es eso lo más genial que has visto? Sunny dudó un poco, luego dijo en voz baja. Sí, uno de los más geniales, sin duda. Effie le sonrió y luego miró a Kai. ¿Ves, Knight? Tu aura de celebridad no tiene nada que hacer contra mi carisma ardiente. El joven la miró, pero no dijo nada. En cambio, de repente dio un paso adelante y abrazó fuertemente a Sunny. Sunny. Gracias a los dioses que estás vivo. Sunny se retorció un poco, pero luego se rindió al abrazo. Con una expresión resignada, aguantó tanto como pudo y luego dijo entre dientes. ¿Por qué no debería estar vivo, tonto?
No fui yo quien tuvo que ser arrastrado hasta el portal con su cuerpo inconsciente y desgarbado. Kai lo abrazó aún más fuerte, luego finalmente lo soltó. Retrocediendo un paso, el encantador joven dudó por un par de segundos y suspiró. Aún así, con tu suerte, me sorprende que toda la torre no haya caído sobre tu cabeza. Sunny se quedó paralizada, luego forzó una sonrisa. Sí, eso habría sido terrible, ¿verdad? Capítulo 374. Cena con amigos. Pronto, varios instructores aparecieron. En un ambiente solemne y sonoro, cada uno de ellos dio un pequeño discurso, felicitando a los sobrevivientes del ejército del soñador por superar las inmensas dificultades y regresar al mundo real con vida. También hablaron sobre aquellos que habían caído y ofrecieron palabras de consuelo, diciendo que su sacrificio no sería olvidado por la humanidad. Después de todo, la humanidad solo continuó existiendo gracias a jóvenes como ellos. Para Sunny, esas palabras sonaban huecas y vacías, pero afectaron a muchas personas en la multitud. Vio a algunas personas llorando, a otras tratando de mantener una cara valiente. Todos habían perdido a un amigo, un compañero o un ser querido durante los tumultuosos últimos días en la Costa Olvidada. Finalmente, el instructor Rock subió al escenario y habló extensamente sobre el significado de ser un despierto, su deber de salvaguardar a la humanidad y lo que deberían hacer y esperar en los próximos días. Sin embargo, en algún momento, fue interrumpido. Lady Nifais, cuéntanos qué le pasó. Un murmullo de voces se elevó por encima de la multitud, todos unidos en esa súplica. El instructor Rock suspiró. Tranquilízate, despierto. Te contaré todo lo que sabemos. Los sobrevivientes del ejército del soñador se quedaron en silencio, mirándolo con intensidad penetrante. El hombre poderoso vaciló por unos segundos, luego dijo. Como todos ustedes saben ahora, la puerta de la orilla olvidada parecía haber sido destruida. Estrella Cambiante, quien se encargó de distraer al terror caído para permitir que su gente escapara, no logró pasar a tiempo. Una tensión pesada y torturada colgaba en el aire. Los jóvenes reunidos en la sala guardaban silencio, pero sus rostros traicionaban la tormenta de emociones dolorosas que rugían en sus corazones. El instructor Rock continuó. Sin embargo, ella todavía está viva allá afuera, en el reino de los sueños. Sus signos vitales y lecturas de actividad cerebral son estables. Parece que Lady Nifais logró escapar del terror, al menos. No necesitó decir el resto. Todos entendieron lo que significaba, estaba atrapada en el reino de los sueños, sin forma de regresar. Sunny miró a los recién despertados a su alrededor, preguntándose cuál sería su reacción. ¿Culpa? ¿Pena? ¿Furia? Sin embargo, se sorprendió por lo que vio. Unos momentos después, una voz resonó desde la multitud, llena de creencia firme. Ella volverá, si algo puede hacerlo, es Lady Nefis. Una ola de voces se unió a esa primera, todas expresando su acuerdo. Así es, ella es la estrella cambiante de la llama inmortal. No morirá. ¿Quién dice que escapó del terror? Apuesto a que Lady Nefis está asando su carne, mirando un mapa y pensando dónde encontrar otro portal. Exactamente. La llama inmortal no puede ser extinguida. No había culpa, tristeza ni furia. Solo esperanza. Solo fe. Incómoda, Sunny se volvió hacia Effie y Kai. Ambos parecían un poco tristes, pero extrañamente calmados. ¿Qué piensan ustedes? Effie dudó por unos segundos, luego encogió los hombros. Estoy de acuerdo en cierta medida. Si alguien puede salir con vida de allí, es la princesa. Suena imposible, pero, quiero decir, es ella. ¿Sabes cómo es? Kai permaneció en silencio por un momento, luego asintió. Eso es lo que creo también. O, al menos, trato de creerlo. Al decir esas palabras, miró a su alrededor con preocupación y dijo. Pero casi debe estar devastada. ¿La has visto? Sunny lo miró sombríamente, luego se alejó. Lo hice antes, lo está. Extrañamente,
Hoy la chica ciega no estaba en ninguna parte. Para su alivio, Kai suspiró, luego se frotó la cara. Realmente quiero dormir. Es difícil mantenerse despierto por tanto tiempo. ¿Y ustedes? Sunny encogió los hombros. Estoy bien por ahora. También tengo un paquete de estimulantes de grado militar para mantenerme despierto por unos días más. Effie los miró y sonrió. No tengo sueño en absoluto. Sin embargo, para ser honesta, me estoy muriendo de hambre. Tiene que haber comida aquí en algún lugar, ¿verdad? Algún tiempo después, estaban en la cafetería del complejo hospitalario. Sunny y Kai ya habían terminado su cena, y observaban con fascinación oscura cómo Effie terminaba su cuarta porción. Había una pequeña montaña de platos vacíos frente a ella. Finalmente, la cazadora terminó con la comida y se recostó cansada en su silla de ruedas, llena de satisfacción. Ah. Eso es vida. Sunny, tráeme algo de beber. Él la miró con una expresión oscura y preguntó. Ya te traje las últimas 3 bandejas. ¿Por qué no le preguntas a Kai? Effie sonrió. No eres el más joven. Respeta a tus mayores, mocoso. Además, Kai y yo somos importantes ahora. Estamos fuera de tu alcance. ¿Por qué le pediría a un valiente despertar de nombre verdadero que me sirva comida cuando hay un gremlin sin nombre como tú merodeando? Sunny apretó los dientes, luego se levantó obedientemente y fue a traerle algunas bebidas a la joven. Cuando regresó, Kai lo miró disculpándose. Lo siento por eso, Sunny. De hecho, estoy realmente sorprendido de que no hayas recibido un nombre verdadero también. Nadie lo merece más que tú, en mi opinión. De verdad. Sunny se movió incómodamente y dijo. Sí, bueno, no estás equivocado. Merezco un verdadero nombre, ¿no es una injusticia? Effie se rió. Oye, Knight. ¿Qué crees que sería el verdadero nombre de Sunny? Kai parpadeó un par de veces, pensó por un momento y luego dijo con una sonrisa. No estoy segura. Algo como famosas últimas palabras. Se rió suavemente y luego añadió. Oh, no, en serio, eso pasó. ¿Y tú, Effie? ¿Qué piensas? Effie miró a Sunny, luego sonrió con picardía. Se ve bien con un vestido. La miró con asesinato en los ojos. Oye, Mientras la delgada joven se reía, Sunny se volvió hacia Kai y frunció el ceño. hablando de nombres verdaderos, Effie puedo entenderlo, pero Nightingale, ¿realmente te pusieron así por tu banda? ¿Qué pasa con eso? Entonces, miró al encantador arquero con sospecha y dijo en tono grave. Kai, dime honestamente, el hechizo también es una de tus fanáticas, ¿verdad? Su amigo se atragantó con la bebida, luego se limpió la cara incómodamente y le dio a Sunny una mirada reprochante. Finalmente, miró hacia abajo y suspiró. Sí lo es, entonces no de una buena manera. En el mejor de los casos, es una Sasaeng. Capítulo 375. Caminos separados. Sunny sonrió y se recostó en su silla, luego miró a sus amigos con curiosidad. Había una pregunta que realmente quería hacer, pero trató de no hacerlo hasta ahora. ¿Cuál es tu segunda habilidad, de todos modos? Sus palabras quedaron en el aire por unos momentos. De repente, Kai tosió con vergüenza y apartó la mirada. Después de un par de segundos, dijo en un tono extraño. Puedo ver muy lejos ahora, cuando quiero. Incluso cuando no hay luz. También se supone que puedo ver a través de ilusiones y todas las formas de ofuscación, lo que sea que eso signifique. Y, también puedo ver a través de objetos. Sunny y Effie lo miraron fijamente y preguntaron casi al mismo tiempo. Como, a través de paredes. ¿Cómo? ¿A través de la ropa? Kai se escondió detrás de su vaso, vaciló un poco y luego respondió en voz baja. Sí. Pero nunca lo haría. Mientras Sunny intentaba imaginar por qué Kai se negaría a mirar a través de las paredes, Effie se rió a carcajadas. Ya veo, ya veo.
¡Qué gran habilidad! Ella sacudió la cabeza y luego se volvió hacia Sunny y preguntó. Oye, tonto. Apuesto a que a menudo has querido apuñalarme con algo afilado. ¿Quieres intentarlo? Frunció el ceño confundido y luego levantó una ceja. No, ¿por qué te apuñalaría? Effie lo miró con expectación claramente escrita en su rostro, luego suspiró decepcionada cuando él no se movió. Ah, qué lástima. Quería demostrarte mi segunda habilidad. Básicamente, hace que todo mi cuerpo sea invulnerable. Bueno, comparativamente, por supuesto. Piel de acero, ese tipo de trato. Un impulso de defensa muy completo y dulce, si me lo preguntas. Sunny parpadeó y miró a la joven demacrada con un poco de asombro. De hecho, esa era una habilidad muy poderosa. Combinada con la anterior de Effie, la convertía en una presencia extremadamente formidable en el campo de batalla. Como si no hubiera sido una verdadera amenaza ya. Effie lo miró y preguntó curiosamente. Bueno, ¿y tú? Él se movió ligeramente. Un tipo muy ordenado de teletransportación condicional a corta distancia. Kai puede ver a través de las paredes, yo puedo atravesarlas, mientras que tú simplemente puedes arrasar con ellas, supongo. A tu manera bárbara, claro. Effie sonrió. Arrasar. Elección interesante de palabras. Me pregunto si. Sunny cambió de tema apresuradamente. Entonces, ¿cuáles son sus planes, chicos? ¿A qué ciudadelas van? Su repentina pregunta cambió el estado de ánimo de la conversación. Durante un tiempo, un extraño silencio se instaló entre ellos. Los tres tenían expresiones contemplativas y melancólicas en sus rostros. Esta situación era inevitable, realmente, pero trataron de evitar la discusión durante el mayor tiempo posible. Principalmente porque era un poco incómodo y un poco triste. En la Costa Olvidada, los tres habían forjado un vínculo, y ahora, dependiendo de sus elecciones, ese vínculo probablemente se debilitaría o se rompería. El futuro los llevaría por caminos separados, quizás en direcciones opuestas. Para bien o para mal, estaban a punto de seguir caminos separados. Quizás el destino los volvería a unir algún día, o quizás no. Después de un rato, Effie suspiró. Realmente no sé. He recibido invitaciones de ambos clanes Valor y Son, pero, ya me conoces. No me va bien con la autoridad. Además, ninguno de ellos ha movido un dedo para ayudarme cuando realmente lo necesitaba. Solo ahora que soy una mercancía caliente, todos son de repente amables y amistosos. Me molesta, para ser honesta. Miró su silla de ruedas y luego se desplomó cansada en ella. De todos modos, podría aceptar su oferta, o tal vez no. Depende de cuál sea la forma más rápida de prepararme para la segunda pesadilla. Tal vez tenga una mejor oportunidad de convertirme en maestra pronto si sigo siendo independiente y no tengo que competir contra los herederos reales por recursos y atención. Después de la segunda pesadilla, el cuerpo espiritual de uno se convierte en su cuerpo físico. Alcanzar el rango de maestra liberaría a Effie de su terrible discapacidad, por lo que Sunny entendía perfectamente su motivación. Ahora él sabía por qué ella había dicho que para ella, luchar por conquistar la segunda pesadilla era la única forma. Curiosamente, sin desearlo, Sunny había terminado en una situación similar. Kai permaneció en silencio por unos momentos. Luego, él también suspiró. En cuanto a mí, mi agencia me ha asegurado una muy buena posición en Bastión. Así que iré allí pronto. No tendré que luchar contra otra criatura de pesadilla por mucho, mucho tiempo. Supongo. Tal vez nunca. Para alguien que hablaba de estar seguro y cómodo por el resto de su vida, no sonaba muy feliz. Había una nota de renuencia en su voz. Incluso, vergüenza. Sunny frunció el ceño. Deja ese tono de inmediato, Kai. No hay nada malo en vivir como una persona debería, sin tener que preocuparse por ser comido todos los malditos días. Ni siquiera pienses en sentirte mal al respecto. ¿Entendido? El encantador joven sonrió tristemente y asintió. Lo entiendo. Por favor, perdona mi ingratitud.
¿Pero qué hay de ti, Sunny? Sunny se rascó la nuca y luego encogió los hombros. Bueno, ahora soy rico. No lo van a creer, amigos, pero resulta que garabatear unas palabras sobre las cosas que ves en el reino de los sueños puede ganarte dinero. Y además, creo que puedo conseguir un salario de la academia como asistente de investigación, lo que sea que eso signifique. Entonces, en realidad, no he decidido sobre una ciudadela en particular. Pero puedo elegir prácticamente cualquiera de ellas, ya que el gobierno está siendo muy amistoso. Tanto Effie como Kai lo miraron con expresiones incrédulas, claramente tratando de imaginar a Sunny como académico o incluso como instructor. Luego, ambos sacudieron la cabeza simultáneamente. No puedo imaginarlo. Sí, suena mal. Pero hablando de las ciudadelas. ¿Cuál vas a elegir? Pensó por un momento, luego encogió los hombros. Todavía no lo sé, pero puedo contarte un secreto, algo que muy pocas personas saben o piensan. Un hombre muy sabio me dijo que basara mi elección en ello. Sunny se quedó pensando por un momento, luego dijo seriamente. Fontanería. El secreto para una vida feliz es encontrar una ciudadela con una gran fontanería. Asterisco, asterisco, asterisco. Pronto llegó el momento de despedirse. Su separación fue cálida y agridulce. Después de despedir a Kai y Effie, Sunny se quedó afuera por un rato y luego regresó a su habitación en uno de los niveles subterráneos del complejo hospitalario. Ya era de noche y sus ojos estaban llenos de arena. Con un gruñido irritado, Sunny sacó uno de los parches estimulantes del paquete y lo pegó en su piel. Inmediatamente, un fuego frío fluyó por sus venas. Su corazón se aceleró y su mente se aclaró. Sunny se sintió renovado, lleno de energía y listo para enfrentar cualquier desafío. Por supuesto, había un precio que pagar por tal impulso. Inevitablemente, sería seguido por un colapso debilitante de la misma magnitud. A menos que usara otro estimulante, y luego otro, y otro más. Solo que con cada uno nuevo, la duración del efecto se acortaría y la tensión en su cuerpo aumentaría. Si fuera un humano mundano, su corazón probablemente habría explotado solo con uno de estos parches sin pretensiones. El gobierno no bromeaba con su tecnología militar. Pero aún no estaba listo para tomar una decisión. Tenía que hacer algunas cosas más. Como finalmente revisar su nueva memoria. Capítulo 376, Juramento roto. Invocando las runas, echó un vistazo a un grupo en particular. Recuerdos, campana de plata, manto del titiritero, fragmento de medianoche, roca ordinaria, espina acechante, primavera infinita, flor de sangre, ala oscura, fragmento de luz de luna, viejo, máscara del tejedor, juramento roto. El último, juramento roto, provenía del simulacro retorcido de uno de los 7 héroes antiguos de la Costa Olvidada, el Señor. Aunque el Golem de coral resultó ser solo un monstruo despierto, Sunny tenía grandes esperanzas en este recuerdo. Pero antes de concentrarse en él, Sunny miró el resto de su arsenal. 1, 2, 3. 12. Después de un año de batallas y derramamiento de sangre constantes, solo tenía 12 recuerdos. Por supuesto, habría tenido muchos más si no fuera por la necesidad de alimentar a Saint. La criatura taciturna exigía una gran cantidad de recursos para llevarla a los 200 fragmentos de sombra, que era uno de sus objetivos. De no ser por eso, habría hecho una verdadera fortuna. Sunny ya se consideraba rico gracias a los puntos de contribución que el maestro Julius iba a arreglar para él. Pero si tuviera una docena o 2 de recuerdos extra para vender, bueno, no solo sería rico, sino extravagante. Suficiente para comprar varias casas, si quisiera. Tal vez todavía podría vender algunos. Mirando sus armas y herramientas confiables, Sunny vaciló. Ahora que podía usar el paso de las sombras para parpadear de un lugar a otro, no necesitaba mejorar su movilidad tanto. Entonces, Prowling Zone y Darkwing eran candidatos potenciales para ser subastados, tal vez. Aunque todavía tenían sus usos.
El resto ni siquiera podía imaginar venderlo, al menos no antes de encontrar mejores alternativas. Incluso la campana de plata, que no era realmente tan útil, pero tenía algo de valor sentimental. La pequeña campana fue el primer recuerdo que recibió, después de todo. Y su descripción era, de alguna manera, conmovedora, tocaba algo en su corazón. Maldición, acabo de usar el estimulante. ¿Por qué mi mente está tan dispersa? Con una mueca, Sunny finalmente se concentró en su nuevo recuerdo. Recuerdo, juramento roto. Rango de memoria, despertado. Nivel de memoria, I. Tipo de memoria, encantó. Sus ojos se abrieron ligeramente. Premio mayor. Otro encantó, qué suerte. Emocionada, Sunny siguió leyendo. Descripción de la memoria. Hicieron un terrible juramento para destruir la maldición o ser consumidos por ella. Aquellos que rompieron el juramento fueron consumidos por la maldición, y aquellos consumidos por la maldición rompieron su juramento. Al final, ninguno pudo escapar de su promesa. Vaya, morboso. Supongo que así nació la Legión de Caparazones. Miró la siguiente cadena de runas. Encantamientos de la memoria, quebrantajuramentos. Descripción del encantamiento. El juramento roto erosiona las almas de todos aquellos que se acercan a él. Sunny contuvo la respiración por unos momentos. Un ataque al alma. Tanto las criaturas de pesadilla como los despiertos tenían muchas formas de destruir a sus enemigos. El daño cinético, llamado físico por simplicidad, era el más común, pero había muchos otros. Entre ellos, el daño al alma era el más raro y difícil de defenderse. No era coincidencia que la segadora de almas Jet, cuyo aspecto le permitía golpear directamente al alma, fuera tan temida. Y ahora, Sunny tuvo un ataque de alma propio en el arsenal. Sin embargo, había un problema. Espera, ¿erosiona las almas de todos los que se acercan? ¿Me afectará a mí también? Una profunda mueca apareció en su rostro. Sunny vaciló por un momento, luego suspiró y convocó el recuerdo a la existencia. Pronto, una brillante gema hecha de coral rojo pulido apareció en su mano. Un segundo después, de repente se estremeció y gimió. Tan pronto como apareció el juramento roto, una sensación repugnante impregnó todo su ser. Era como si alguien estuviera drenando lentamente la vida misma de él, no solo eso, sino que también se sentía más débil. Mirando hacia abajo, Sunny vio que sus sombras se ondulaban y reaccionaban. El malhumorado lo miraba con indignación y agitaba sus manos en el aire con enojo, mientras que el amistoso se abrazaba lastimosamente y caminaba de un lado a otro. Maldición. Había reconocido la sensación debilitante que producía la gema. Era la misma aura que lo había debilitado cuando luchó contra el golem de coral. También era la versión infinitamente más débil del ataque del alma aniquiladora del sol artificial. Apretando los dientes, Sunny desestimó el juramento roto. Solo cuando desapareció por completo pudo respirar libremente de nuevo. Mierda. Ese fue un efecto secundario grave. ¿Cómo se suponía que debía usar su nuevo encanto si estaría matando lentamente no solo a sus enemigos, sino también a Sunny mismo? Dejarlo caer al suelo, usar el paso de sombra para parpadear lejos y esperar lo mejor. Sunny se sentó en silencio por un rato, pensando. Luego, una sonrisa tentativa apareció en su rostro. Espera, eso debería funcionar, ¿verdad? Apartándose de las runas que describen la gema que destruye almas, se concentró en la descripción de su leal demonio de las sombras. Demonio de las sombras, santo de mármol. Rango del demonio de las sombras, despertado. Clase del demonio de las sombras, demonio. Atributos del demonio de las sombras, maestro de batalla, inquebrantable, chispa de divinidad. Habilidades de sombra, sabio de armas, armadura del inframundo. Fragmentos de sombra, 80 de 200. Concentrándose en la habilidad, armadura del inframundo, Sunny leyó. La armadura del santo de las sombras puede acomodar una memoria de amuleto para heredar sus encantamientos. Su sonrisa se amplió. Bien, esa es la primera parte.
Mirando un poco más arriba, encontró otra cadena de runas. Atributo, robusto. Descripción del atributo. El santo de piedra es altamente resistente a todas las formas de daño, además de ser completamente inmune a los ataques mentales y del alma. Completamente inmune a los ataques mentales y del alma. Sí, Sunny dejó escapar un suspiro satisfecho. El juramento roto era bastante inútil por sí solo, pero cuando se combinaba con la habilidad especial y los atributos de Saint, haría que su sombra fuera aún más letal. Eso se debía a que Saint era un tipo muy especial de demonio. Uno cuya voluntad no podía ser invadida o sacudida. Tanto su mente como su alma, bueno, la sombra que habitaba su cuerpo en lugar de un alma, eran completamente indomables. Solo tenía que asegurarse de no estar cerca de la estatua viviente mientras ella tenía la gema carmesí incrustada en su armadura. Tricky, pero factible. Y hablando de armadura, él aún no había terminado de explorar sus recuerdos. De hecho, había dejado lo mejor para el final. Mirando las runas brillantes, Sunny se concentró en una cadena en particular. Una que parecía rota e incompleta. Recuerdo, un viejo. Ahora que estaba despertado, finalmente podía restaurar la armadura de Onix rota que había comprado a Step por un puñado de fragmentos de alma. El traje ascendido de la sexta capa, el recuerdo más poderoso que poseía. O visto, incluso. Invocando el un viejo, Sunny tensó sus músculos y, con cierto esfuerzo, logró colocarlo en el suelo frente a él. Incluso ahora que estaba despertado, el peso del recuerdo de piedra no era algo que pudiera soportar fácilmente sin usar ambas sombras o desperdiciar esencia para mejorar su fuerza. Respirando un poco pesadamente, Sunny estudió el recuerdo dañado. El traje de armadura antigua era de color negro azabache. Su diseño era intrincado y solemne, irradiando una sensación de resolución oscura y gracia firme y adamante. Su superficie brillante parecía absorber y devorar cualquier luz que cayera sobre ella. Todas las partes de la armadura estaban perfectamente ajustadas entre sí, creando una barrera casi sin costuras de acero impenetrable. Bueno, no de acero todavía. De piedra. La armadura antigua se parecía mucho a la que había usado Stone Saint, y ahora que la sombra era un demonio, eran aún más parecidos. Sin embargo, la armadura de Onix frente a Sunny era aún más impresionante. Más regia. Como si hubiera sido creada para un ser de un estatus más alto. Y al igual que la armadura usada por el santo, solo se transformaría de piedra real en la aleación milagrosa de piedra si se levantaba de su estado pasivo. Aún no se podía hacer, sin embargo, porque su tejido mágico estaba dañado. Para repararlo, las propiedades de autorrestauración de la memoria rota tenían que ser activadas por una infusión de esencia. Lo cual nadie en la Costa Olvidada podía hacer. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Ahora, Sunny era un despierto. No solo podía controlar el flujo de la esencia de sombra dentro de su cuerpo, sino que incluso tenía la serpiente del alma para ayudarlo a guiarla. Colocando sus manos en la fría superficie del peto de Onix, Sunny cerró los ojos. Y envió la esencia hacia la armadura de Onix. Capítulo 377, Manto del Inframundo. La esencia de la sombra fluía a través de las bobinas de la serpiente del alma hacia su mano izquierda, luego se precipitó en el frío Onix negro. No hubo resistencia que Sunny tuviera que superar para transferirla de su cuerpo a la armadura de piedra. Después de todo, la armadura era su memoria y, como tal, podía considerarse parte de su alma. La oleada de energía se precipitó a través del antiguo armamento, luego regresó a su cuerpo a través de su mano derecha. Pronto, se estableció un ciclo estable, con una corriente constante de esencia de sombra circulando tanto a través de Sunny como de la armadura de Onix. Era una sensación extraña. Como si hubiera un río etéreo fluyendo a través de él, moviéndose sin fin en un círculo.
Gracias al atributo, guía de la sombra, de la serpiente del alma, su corriente era especialmente rápida y poderosa. Pronto, la armadura de Onix se saturó de esencia de sombra. Mientras Sunny observaba, comenzó a cambiar lentamente. Esta era la característica fundamental tanto de Saint como de sus armamentos, con los que la memoria compartía un origen común, ambos estaban hechos de una extraña piedra viva. Cuando se impregnaban con energía del alma, el cuerpo taciturno del demonio se transformaba de piedra a una extraña carne parecida a la piedra, mientras que sus armas se convertían en acero parecido a la piedra. Sunny sabía esto porque había visto los restos tanto de la piedra santa original como de su compañero guerrero de piedra después de haber sido derrotados por las monstruosas arañas de hierro. Después de ser destruidas, las estatuas vivientes volvieron a convertirse en piedra inanimada. La memoria se estaba transformando justo delante de sus ojos. Pronto, su superficie negra y brillante se sintió diferente al tacto. Más fría, más ligera, más resistente, más cercana al metal que a la piedra. El armamento viviente había asumido su verdadera forma. Y ahora, la parte más importante. Sunny miró a través del metal oscuro y observó el tejido etéreo que se escondía debajo. El patrón del hilo de diamante era mucho más complejo y vasto que cualquier otro que hubiera visto antes, con la excepción de la máscara del tejedor. Pero entonces, nada podía compararse con esa milagrosa memoria. Había 6 brillantes brasas sirviendo como anclas para las innumerables hebras de luz dentro de la armadura de Onix. Sin embargo, el tejido estaba dañado y caótico. Miles de hilos estaban rotos y desconectados del resto del patrón, rompiendo su flujo y lógica. Debido a eso, la armadura no podía repararse a sí misma antes, necesitaba ser imbuida con esencia y convertirse de piedra muerta a metal encantado para que las propiedades de autorreparación que todas las memorias poseían entraran en efecto. Y ahora, lo estaba. Con una expresión de asombro en su rostro, Sunny observó cómo el tejido mágico comenzaba a repararse. El hilo de diamante se movió contra los vientos invisibles que habían estado jugando con ellos antes. Los extremos rotos se volvieron enteros de nuevo, los hilos separados se conectaron de nuevo al resto del patrón. Miles y miles de cuerdas etéreas se movían al unísono, sus movimientos llenos de extraña simetría y gracia. Ver la hermosa trama restaurarse llenó a Sunny de una profunda sensación de satisfacción. Él sonrió. Esto se siente bien. Continuó vertiendo esencia en la armadura antigua y observó cómo volvía lentamente a su estado original. Y luego, finalmente estaba completa de nuevo. Con un suspiro de satisfacción, Sunny retiró sus manos del peto de la armadura de Onix y recuperó la esencia de sombra en su cuerpo. Después de que la memoria volviera a convertirse en piedra, la despidió. Después de eso, sin perder tiempo, Sunny se sumergió en el mar del alma, caminó para pararse entre los 2 núcleos de sombra y convocó el recuerdo. Tan pronto como la silueta de la armadura antigua apareció desde la esfera de luz, él miró las runas que la rodeaban. Vamos, sé bueno, sé genial. He esperado este momento por tanto tiempo. Leyó la primera cadena de runas. Recuerdo, manto del inframundo. Wow, suena increíble. Pero, Underworld, esa palabra de nuevo. Una de las habilidades de Saint se llamaba armadura del inframundo. Sus propias runas también describían al creador de las estatuas vivientes como residente en los salones cavernosos de un dominio oscuro, así como el último hijo de lo desconocido. ¿Fue Saint creada por el gobernante del inframundo o algo así? Sunny tembló ligeramente, luego miró la armadura negra intrincada con una expresión solemne. Bueno, si su creador era realmente uno de los 7 demonios y hermano de Weaver, el demonio del destino, entonces gobernar el inframundo podría no haber sido descabellado. Sacudiendo la cabeza, Sunny volvió a leer las runas. Rango de memoria, ascendido. Nivel de memoria, B. Tipo de memoria, armadura. Descripción de la memoria. Jurando nunca más mirar a la diosa de los cielos negros, el demonio orgulloso se retiró a la oscuridad debajo de una cadena montañosa inaccesible.
No fue el primero en liderar su ejército contra los dioses. Sin embargo, fue el primero en derramar su sangre, así como en aprender los secretos de la suya. ¿Qué? ¿Liderar un ejército contra los dioses? Cuando el profesor Julius mencionó que los demonios tenían suficiente poder para hacer la guerra contra los cielos, Sunny lo había tomado como una figura retórica. Pero, ¿tal vez no lo era? Quizás algunos de ellos realmente lo habían intentado. ¿Y qué hay de los secretos de la sangre? Ah, preguntas interminables, como siempre. Sacudiendo la cabeza de nuevo, Sunny se alejó de la descripción y continuó leyendo. Encantamientos de memoria, piedra viva, pluma de la verdad, valiente, arma del inframundo, príncipe del inframundo. Sunny miró fijamente la larga lista de encantamientos por un tiempo, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. No puede ser. Descripción del atributo, piedra viva. Esta armadura puede repararse a sí misma mientras se usa. Pluma de la verdad, descripción del atributo. El peso de esta armadura puede cambiarse a voluntad. Stalwart, descripción del atributo. Esta armadura proporciona una protección extremadamente alta contra ataques físicos, alta protección contra ataques elementales y una cantidad moderada de protección contra ataques mentales y del alma. Descripción del atributo, armadura del inframundo. Esta armadura puede alojar una memoria de encanto para heredar y mejorar sus encantamientos. Descripción del atributo, príncipe del inframundo. Esta armadura se vuelve más fuerte según la cantidad de oponentes que su portador derrote. Enemigos vencidos, 1213 de 6000. Sunny permaneció en silencio por un tiempo. Su habitación oscura, que estaba situada profundamente bajo tierra, estuvo en silencio por mucho tiempo. Después de un rato, se movió ligeramente y dijo en voz baja. Bueno, me cachis en la mar.